Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en Hack Story, de Mercé Moliste, para explorar un poco esos inicios del mundillo hacker aquí en la península. Un viaje, la verdad, lleno de ingenio, de curiosidad y, bueno, a veces al filo de la navaja legal. Exacto. El libro ese, Una pasada, recoge testimonios de los pioneros, gente que estaba fascinada por la tecnología y que muchas veces, pues, entendían los sistemas casi mejor que las empresas que los montaban. Vamos a contar algunas historias, ¿no? Para ver cómo era aquello. Sí, genial. Empecemos por los que el libro llama, un poco de broma, los dinosaurios. Gente como Miguel Barceló. Él era ingeniero en Bull España y cuenta cosas muy curiosas, como que se divertían con un ordenador G58, uno pequeñito, que no todo era trabajo serio, vamos. Claro, y esa diversión, digamos, a veces tenía aplicaciones súper prácticas. Barceló cuenta, por ejemplo, cómo le tuvo que corregir a Telefónica la configuración de su primera red X.5, que era la tecnología que se usaba entonces para conectar ordenadores a distancia, ¿sabes? Ah, sí, ¿qué pasaba? Pues resulta que contaban los paquetes de datos al revés. Una cosa, bueno, según él, una chorrada suya arregló la comunicación. Fíjate si el conocimiento práctico superaba a veces a los protocolos oficiales. Era otra mentalidad. Ya, ya. Y hablando de Telefónica, también es interesante esa desconfianza inicial que había, ¿no? Los hackers más de la universidad preferían montar sus propias redes, con líneas punto a punto. Claro, manteniendo la inteligencia en sus ordenadores, en local, para que la compañía no supiera que traficaban por ahí. Totalmente. Refleja esa filosofía muy hacker de dominar tú la tecnología, no que te dominen. Si Telefónica hubiera sabido exactamente lo que hacían con esas líneas alquiladas, bueno, probablemente se lo habrían cortado rápido. Buscaban autonomía, ¿eh? Control. Vale. Y saltando un poco en el tiempo, a finales de los 80, estaba la escena Warres, la piratería de juegos, que era muy visible entonces. El libro cuenta una anécdota genial sobre la primera carrera para desproteger un juego, el Dalí Thompson's Decathlon. Uf, mítico. Sí, sí. La ganó un grupo SRS and AWD por apenas 2 horas de diferencia con otro equipo. Y lo curioso es su filosofía. Ellos querían que sus juegos, una vez desprotegidos, fueran fáciles de copiar, usando herramientas populares como el copión de Argüello, ¿te acuerdas? Hombre, el copión. Sí, sí. Y fueron ellos los que empezaron a meter las intros, esos efectos visuales al cargar el juego. Se convirtió como en su firma, ¿no? Qué tiempos, ¿eh? Y muy ligado a esto estaba el freaking, el arte de, bueno, de engañar al teléfono. El grupo Apóstols, por ejemplo, eran unos especialistas. La historia de cómo consiguieron la clave universal de Iberpack Internacional Ortsac. Sí, eso es increíble. ¿Y cómo fue? Pues llamando a Telefónica. Se hicieron pasar por técnicos de otra provincia que, necesitaban la clave urgentemente. ¡Qué cara! Ingeniería social pura y dura. Y les funcionó. Les duró 2 años el truco. ¡2 años! Aunque fíjate la ironía, llamaban gratis con sus blue boxes, unos cacharritos que hacían los tonos para engañar a la centralita y otros métodos. Pero las facturas les llegaban altísimas, más de 60.000 pesetas. Claro, se pasaban horas y horas conectados, explorando. Tela. También se menciona el chapping, ¿no? Descubierto por TDD, The Den of the Demons, que era usar la chapa de una lata para llamar gratis desde cabinas. Hay que ver el ingenio, desde luego. Es que es un ejemplo perfecto de esa mezcla, ¿no? Curiosidad técnica por un lado y desafío al sistema por otro. Muchas veces no era tanto por el dinero, sino por el placer de entender cómo funcionaba y, bueno, de poder saltárselo. El libro también dedica espacio, claro, a la creación de virus, con 29A como el grupo español más conocido incluso internacionalmente. Tenían hasta una eSIN, una especie de revista electrónica, que distribuían online explicando sus técnicas y sus creaciones. ¿Sí? Y la historia de 29A es interesante porque refleja muy bien cómo evolucionó todo. De esa exploración casi artística o vista así por ellos, a la criminalización posterior. Benny, que era uno de los miembros, se quejaba de cómo muchos excreedores de virus acabaron, trabajando para empresas antivirus. La paradoja. Exacto. Y Z1BI escribió un texto muy famoso sobre la muerte del virus writing como forma de expresión. Plantea esa tensión, ¿no?, entre la innovación underground y cómo el sistema la absorbe o la persigue después.
Y claro, no todo era buen rollo. Había piques, tensiones, como la guerra dialéctica entre los grupos SET y H. Ispajak. Sí, sí. Se lanzaban pullas en sus publicaciones, sobre todo después de alguna detención policial. Bueno, esas rivalidades, a veces un poco infantiles, también eran parte del motor, ¿no? Fomentaban la competición, el querer demostrar quién era más hábil, quién sabía más, ganar estatus en esa comunidad digital que estaban haciendo. Ya para ir terminando con esta ronda de historias, que hay muchísimas más en el libro, recordemos algunas intrusiones famosas, como la modificación de la web del Congreso de los Diputados en 1997, obra de H. Ispajak. Uf, sí. Dejaron aquel mensaje de manda huevos visible todo un fin de semana. Tremendo. O el caso de JHR, que se supone que era JFs de H. Ispajak. Le pillaron ordenadores con contraseñas de universidades de medio mundo, accesos al CERN. Casi nada. Y es curioso cómo Jordi Murgó, que era un apóstol y trabajaba en la Universidad de Lleida, cuenta que les pilló usando las máquinas de allí y, bueno, casi se lo tomó como un juego interno. Les avisó, en plan colega. Son solo algunas pinceladas, ¿eh? El libro Hack Story es denso. Está lleno de estas pequeñas historias que juntas pintan un cuadro fascinante de una época y de una comunidad movida por la curiosidad, por el desafío intelectual y por una ética, bueno, una ética propia, que no siempre encajaba con la ley. Exacto. Una comunidad cuya exploración, como dice el prólogo del libro, fue clave. Crearon programas, redes, protocolos. Internet como la conocemos hoy le debe muchísimo a esa cultura inicial de experimentar y, sí, a veces de pasar los límites. Y bueno, para cerrar, dejamos ahí una pregunta flotando, ¿no? ¿De qué manera sigue viva hoy esa herencia underground? Esa mezcla de crear y desafiar, ¿cómo influye en nuestra relación actual con la tecnología, con la ciberseguridad? ¿Queda algo de ese espíritu pionero original? Ahí lo dejamos.